Efesios 6:10. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Bueno, luego dice la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, calzados el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada, el espíritu de la palabra. Nos habla de la jerarquía satánica y también nos habla de la armadura de Dios. El demonio existe y el demonio pues es un imitador de Dios, un imitador, por así decirlo, del gobierno de Dios, y habla de los principados, que tiene una jerarquía: principados, potestades, gobernadores, huestes. Entonces vamos a intentar de alguna manera pues explicar con unos ejemplos de la tierra, ¿vale? Para que se den a entender más o menos qué quieren decir con esto. Entonces, la Biblia dice al principio los principados, ¿vale? ¿Qué son los principados? Los principados son como especie de los o sea, de los que mandan, como si fueran los presidentes, ¿verdad? De las naciones. En el mundo hay muchísimas naciones y hay muchos países, ¿no? Unos tienen reyes y otros presidentes. Pues estos serían los principados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que eso es realmente así? Yo no estoy diciendo que los presidentes de las naciones ni los reyes de la tierra sean demonios, ni mucho menos. Estoy haciendo una comparación para que ustedes los entiendan, ¿verdad? Sí que hay principados que manejan a los reyes de la tierra y principados que manejan a las naciones de la tierra. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? La Biblia habla en Daniel 10:12 que Daniel se puso a orar 21 días y entonces apareció allí y aquel ser le dijo: Daniel, desde el principio se te ha escuchado la oración. Lo que pasa es que viniendo para acá no pude porque el príncipe de Persia me estorbó y está luchando, y llamé vino Miguel, un príncipe de Dios, Miguel, a ayudarme. Por lo tanto, príncipe de Persia no se refería al príncipe o al rey de Persia, se refería a un demonio, ¿vale? Que era un principado, que era el encargado de Persia, ¿verdad? Y vino Miguel, que de alguna manera tiene una asignación especial para el pueblo de Israel. Vino Miguel, que es uno de los principales príncipes de Dios, ¿verdad? Un arcángel de Dios que está puesto por ahí para guerras y demás, para las luchas demoníacas y demás, que lo tiene Dios para eso, ¿no? Entonces, esos son los príncipes, los principados, ¿verdad? Los principados son aquellos designados para las naciones, para de alguna manera ejercer el dominio y el poder, ¿verdad? Dentro de estos principados, cada principado tiene potestades, gobernadores y huestes, ¿vale? ¿Y qué son las potestades? Vamos a ver, para que ustedes los entiendan, yo no estoy diciendo que los jueces sean potestades, ¿no? Pero aquí en la tierra tenemos jueces, ¿no? Tenemos jueces, tenemos alcaldes, tenemos el presidente tiene ministros, ¿verdad? Estos tienen una autoridad, estos tienen un poder, y por eso son potestades. Tienen un poder, por ejemplo, el poder judicial tiene un poder independiente que incluso puede investigar y puede condenar a un propio político, a un propio presidente y demás, ¿no? Entonces son potestades, ¿vale? Pero potestades son poderes delegados de los principados a estas autoridades, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que estos tiene potestades diabólicas. Los principados tienen potestades, ¿vale? Que de alguna manera dominan y ejercen el dominio sobre
sobre los poderes de la tierra, ¿vale? Y yo no estoy diciendo que los jueces sean demonios, ni mucho menos. Estoy diciendo que hay potestades que ejercen dominio y presión, ¿vale? Para, de alguna manera, ellos hacer su trabajo, los demonios hacer su trabajo en la tierra, ¿verdad? En los poderes de la tierra, ¿vale? Y entonces estos serían, por ejemplo, las potestades, ¿verdad? Los gobernadores, pues ya sabemos. La palabra gobernador, ¿verdad? Saben ustedes que en Daniel 3.2 o 6 o 6.1 habla de los sátrapas, ¿verdad? En los tiempos de Darío y demás tenían 120 sátrapas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos, tanto Nabucodonosor como Darío, como los medes, los persas, en fin, tenían territorios bastante grandes, conquistados, ¿verdad? Naciones, regiones, bastante tierra conquistada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenían 120 sátrapas, y los 120 sátrapas eran como gobernadores que, de alguna manera, cada uno gobernaba su territorio y luego venía donde el rey, ¿vale? Y ese era él. Entonces, estos serían los gobernadores. El demonio tiene gobernadores, ¿vale? Tiene gobernadores para dirigir, y están bajo el dominio de las potestades, bajo el dominio de los principados, ¿vale? Pero estos gobernadores están ahí. Y el Satanás tiene sus gobernadores. Hay que decir que Satanás está por encima de estos cuatro poderes, ¿vale? De los principados, las potestades, de los gobernadores y de las huestes de maldad, ¿vale? Entonces, Satanás es un imitador de Dios. Satanás es un imitador del gobierno de Dios, ¿vale? Lo podemos ver también, por ejemplo, en las huestes. Dice la Biblia, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿vale? ¿Qué son las huestes? Las huestes son como especie de los soldados, nada más lo es la Biblia, el diccionario bíblico. Huestes más bien habla de los soldados, en fin, de la parte militar, de los peones que usa el diablo, ¿verdad? Para hacer el trabajo sucio, en fin, para las guerras y demás. Entonces, hay una hueste de maldad, ¿vale? Y yo pongo, por ejemplo, los militares y los soldados para que ustedes entiendan que hay soldados también diabólicos, satánicos, ¿verdad? Soldados dirigidos por Satanás, ¿vale? Entonces, tiene una jerarquía parecía a la de los hombres y parecía al gobierno de Dios. La Biblia dice en Lucas 2.13, ¿verdad?, que vinieron huestes de ángeles para adorar a Dios, ¿vale? Eso lo pone en la Biblia, ¿vale? Y me refiero a que Satanás imita también del gobierno de Dios. Entonces están los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes, ¿vale? Cuando digo en las regiones celestes, es que ellos habitan, cuando habla de celestes, más bien se refiere a, usted sabe que está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es lo que son todas las atmósferas, ¿verdad? La atmósfera, la ionosfera, la atmosfera, todas estas cosas, ¿no? Hay diferentes capas hasta llegar a la capa de ozono y hasta llegar, pues, al universo, ¿verdad? Hay una capa que envuelve a la Tierra. Esta es el primer cielo. El segundo cielo, pues, sería pues lo que son las estrellas, en fin, el universo, el firmamento. Y el tercer cielo es donde está Dios, ¿vale? Entonces, el Satanás gobierna, Satanás tiene el poder en las regiones celestes, se refiere a esta parte, ¿vale? No al tercer cielo, ni muchísimo menos, sino más bien a esta parte, ¿vale? Esta parte que gobierna la tierra. Entonces, él tiene sus reuniones y tiene sus maneras de pensar cómo hacer las cosas, ¿verdad? Es algo parecido a lo que hace el hombre en la tierra, más o menos, para que usted lo entienda. Y entonces Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Pero también nos dice que tenemos que vestirnos con
con un traje, ¿vale? Con una armadura, con la armadura de Dios. Y pues nombra. Se podía quitar todas estas cosas, ¿no? Porque podríamos decir, la armadura de Dios, ¿qué es? Realmente lo que quiere decir Pablo es que vistamos con la salvación, con la justicia, con la verdad, con el evangelio, con la fe, con la espada de la palabra, con el espíritu de la palabra, pero usa pues un lenguaje mirando, pues él siempre estaba en las cárceles y demás y estaba bajo dominio del pueblo romano y de alguna manera pues nos habla de la armadura de los soldados de entonces, ¿no? Y entonces ellos llevaban un yelmo, ¿vale? El yelmo de la salvación, dice el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque Satanás ataca mucho al cerebro, ataca mucho a los pensamientos. Él siempre quiere desequilibrar a las personas, encerrarlas en sus depresiones, confundirlos, ¿verdad? Apartarlos del Señor. Y por eso dice el yelmo de la salvación. Nos tenemos que poner el yelmo de la salvación. ¿Por qué el yelmo de la salvación? Porque Satanás siempre te va a decir, es mentira, Dios no te salva, esto es todo mentira. En fin, cuando tú sabes que la salvación es por gracia, que no es por lo que tú hagas, ni por lo que tú vales, o por lo que digas, o por lo que tú tengas, entonces entiendes que es un regalo de Dios. Por lo tanto, por mucho que quiera Satanás robarte, la salvación no te la va a robar, porque no es tuya, es de Dios, que Dios te la regalaba a ti, ¿me entiendes? Por eso dice el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. ¿Por qué la coraza de justicia? ¿No? Porque es donde están los sentimientos, te tapan lo que es el corazón, los sentimientos, todos los órganos interiores, ¿verdad? Los sentimientos, Satanás ataca mucho a los sentimientos, a las emociones y demás, ¿verdad? Y hace estragos. Entonces, la coraza de justicia. ¿Por qué la justicia? ¿Por qué la justicia? Bueno, porque cuando aprendemos a tener un equilibrio de justicia, ¿verdad? Entonces, Satanás puede hacer poco con nosotros. ¿Por qué un equilibrio de justicia? ¿Y qué es un equilibrio de justicia? Un equilibrio de justicia significa que lo que no quieras para ti, no lo quieras. Que lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, como estaba diciendo, que se ha cortado el vídeo. Entonces, cuando aprendes esto, como he dicho, cuando aprendes esto, pues llegas a una estatura bastante alta en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando aprendes esto, que lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie, entonces te pones siempre en un equilibrio, te pones en el lugar de los demás. Y siempre, si te pones en el lugar de los demás, siempre vas a hacer el bien. ¿Por qué? Porque lo que no quieras que hagan con tus hijos, tú no lo vas a hacer con los demás. Lo que no quieres que hagan con tus padres, tú no lo vas a hacer con los de los demás. Lo que no quieras que hagan contigo, tú no lo vas a hacer. Entonces, ese equilibrio te hace ser justo, ¿vale? Y de esa manera siempre hay amor en nuestros corazones, porque el amor y la justicia van juntos, ¿vale? Vale, el calzado del Evangelio. ¿Por qué el calzado del Evangelio? Vestir con el calzado, o sea, con el apresto del Evangelio. ¿Por qué? Porque el calzado de alguna manera nos separa del mundo, ¿vale? Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por lo tanto, esa suela que hay debajo de nosotros, que es el Evangelio, que nos separa del mundo, ¿verdad? Y el Evangelio es necesario porque el Evangelio es el que nos separa, el que nos enseña, el que nos habla, ¿verdad? Por medio del Evangelio, que son las buenas nuevas que Dios nos dio. Entonces hay que calzar el apresto del Evangelio, siempre llevarlo bien sujeto, en los pies, porque los pies son los que pisan la tierra, y nosotros, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, pertenecemos a Dios, ¿vale? El escudo de la fe, para apagar los dardos del diablo, que muchas veces nos los mandan encendidos. Pues en la fe, ¿por qué la fe? Porque el escudo es una cosa que se mueve para arriba, para abajo, para todas las partes, ¿vale? El demonio te envía dardos, pero nunca sabemos de dónde van a venir. Lo mismo pueden venir de arriba, que de abajo, que a los pies, que a la cabeza, que al corazón. Entonces, la fe es una cosa que se mueve, ¿vale? Es versátil. La fe siempre tenemos que tenerla siempre, no hay amedrantada la fe, oxidada, no, la fe hay que moverla siempre, y es muy importante, pero no una fe cualquiera, ¿verdad? No puede ser una fe porque todo el mundo tiene fe.
los religiosos tienen los testigos de Jehová tienen fe, pero están equivocados. Entonces tiene que ser una fe llena del conocimiento de Dios. Cuando estás lleno del conocimiento de Dios, esa fe tiene mucha fuerza, tiene fortaleza, porque sabes dónde vas, dónde estás, dónde te encuentras, ¿verdad? Entonces tiene que ser una fe llena del conocimiento de Dios. Y la espada de la palabra. La espada de la palabra es importante, el espíritu de la palabra, ¿verdad? La palabra es la que te cierne, la que te convierte, la que te habla, la que te hace verte por dentro, ¿verdad? La palabra es necesaria porque la palabra y Dios es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando vestimos con la salvación, con la justicia, con la verdad, con el evangelio, con la fe, con la palabra del Señor, y vestimos ese traje de verdad, con el cinto de la verdad ahí bien apretado, entonces el demonio pues, puede hacer pocas cosas. Entonces, esto es lo que quería decir en breves palabras para que entiendan más o menos lo que es cómo gobierna Satanás, ¿verdad? En la jerarquía satánica y un poquito sobre la armadura de Dios. Que Dios les bendiga, espero que de alguna manera a alguien le haya hecho bien, ¿vale?